Bueno, vamos a continuar entonces con ahora la segunda unidad. Em, Espero que vean este video después de que hayamos hecho las actividades, ¿cierto? Y antes de que comencemos la unidad en nuestro video chat, ¿ya? Específicamente nosotros, como yo les había dicho antes, tenemos que hablar de la forma como vamos a construir este software para que sea llamado ingeniería, digamos, para que de verdad estemos aplicando ingeniería de software. También les presenté un modelo del ciclo de vida, ¿cierto? Donde están los procesos que debe seguir un desarrollo de un software. Y dentro de esos procesos les mencioné que nosotros vamos a profundizar principalmente en los procesos técnicos, que es los que aparecen en la diapositiva, ¿cierto? Y dentro de los procesos técnicos, por cierto, no alcanzamos a verlos todos, pero no es que los que queden fuera sean menos importantes, pero sí con lo que vamos a ver deberíamos tener una muy buena base para que ustedes puedan aprender por sí mismos. Cuando nosotros comenzamos con el desarrollo de software, lo primero que debemos hacer o a lo que nos enfrentamos, recuerden que en algún minuto en una diapositiva les dije que ingeniería de software o para hacer ingeniería de software dentro de un proyecto, nos tenemos que enfrentar a una situación no necesariamente conocida o no necesariamente comprendida por todos los interesados. Entonces, esta primera parte que vamos a mencionar justamente tiene que ver con un proceso de cómo nosotros somos capaces de entender la situación actual o el escenario en el cual se está requiriendo o solicitando el desarrollo de un software. ¿Ya? Eso es justamente lo primero que vamos a analizar. ¿Ya? Y específicamente vamos a hablar de estos tres procesos técnicos, que es el análisis comercial o de la visión de la empresa, definición de las necesidades del punto de vista de todos los stakeholders o de los interesados y la definición de los requisitos de software. ¿Ya? En esos procesos nos vamos a centrar. Lo primero que tenemos que entender es que para lograr hacer estas etapas o cumplir con este propósito de entender la situación actual, entender las necesidades de los stakeholders, eh, entender la estrategia o el negocio propiamente tal, tenemos varias técnicas para recopilar información y para, en algunos casos, validar información con el usuario, con el cliente. Las técnicas más populares, voy a partir de las dos últimas, la revisión de documentación, que yo creo que deberíamos siempre partir por ahí, porque nos da antecedentes base para todas las demás técnicas. ¿Ya? Nunca deberíamos presentar al usuario una idea de que no sabemos de lo que estamos hablando. ¿Ya? Por lo tanto, es fundamental partir recopilando información de canales públicos, la web de las empresas donde hay mucha información declarada, documentos iniciales, crípticos, dípticos que podamos encontrar. ¿Ya? Después, por cierto que estas técnicas no se van ocupando de forma aislada y tampoco se van ocupando solo en un instante de tiempo. Son técnicas que ustedes tienen que ir utilizando en la medida que lo requieran, digamos. ¿Ya? Esta información va a ser la base para complementarla con otras técnicas, con la información que ustedes vayan a obtener de las entrevistas, de los cuestionarios y de la misma observación en terreno. ¿Ya? Porque no necesariamente hay una correlación entre lo que está escrito o documentado de una empresa con lo que efectivamente pasa, el estado del arte y el estado de la práctica. La otra técnica es la observación en terreno. No siempre podemos implementarla, no siempre podemos hacerla, pero considero que es súper importante en algunos procesos que son críticos o clave. ¿Ya? No podemos pensar que para todo el software vamos a hacer observación en terreno y debemos priorizar. Hay algunas cosas que se comprenden fácilmente, por lo tanto no amerita que nosotros vayamos a sentarnos al lado de la persona ya observar, verificar qué cosas hace, dónde escribe, cómo
qué formulario llena. Entonces, hay algunas cosas que ameritarán por su complejidad o por el impacto que tiene dentro del software o dentro de la empresa, que ameritan que nosotros vayamos y ocupemos esta técnica, ¿ya? Y también están las entrevistas y los cuestionarios, ¿ya? Dependiendo de lo que queramos obtener, ¿ya? Debemos elegir tal o cual técnica, ¿ya? Incluso la observación en terreno no, no puede, como lo dije anterior, no puede ser aplicada para cualquier información, para toda la información tampoco. Sería muy extraño partir con la observación en terreno sin tener documentación respecto de la empresa, cómo opera, cómo funciona. O sea, no podemos llegar a la empresa y decir, o sea, ni siquiera sé cuál es el producto que ofrecen al mercado, ni cuáles son sus competencias. O sea, hay cierta lógica que tienen que tener estas técnicas cuando nosotros las vamos aplicando. Una lógica entre ellas, ¿ya? Tiene que tener un sentido respecto de qué información queremos obtener y tiene que tener un sentido también de dónde la vamos a obtener, ¿ya? Entonces las entrevistas y los cuestionarios vienen a complementar estas otras dos técnicas y tienen algunas particularidades que son lo que vamos a obtener de estas diapositivas. Recuerden que hay un apunte complementario que tiene que ver con entrevistas y cuestionarios que yo espero que revisen para preparar después sus evaluaciones y para también aplicarlas dentro de su proyecto de desarrollo, ¿ya? Las entrevistas y los cuestionarios antes de partir y decidir qué vamos a hacer, debemos entender cuándo la vamos a usar, lo que ya había venido hablando antes, si podemos o no complementarlo, y la respuesta es sí, absolutamente sí. Deberíamos hacerlo incluso, por el objetivo y por el tipo de información que nos van a entregar cada una. Cualquiera de estos dos instrumentos debe tener un objetivo y ese objetivo debe ser aclarado para el que está siendo entrevistado o para quien recibe el cuestionario. No puedo partir una lista de preguntas sin indicar claramente para qué se va a usar. ¿Ya? Forma parte de los derechos del que está contestando. ¿Ya? Hay ciertas formalidades, ¿cierto?, que hay que cumplir, que quizás son más estrictas cuando es una entrevista porque es face to face, ¿cierto? Y la imagen que se lleve el cliente o el usuario de nosotros es muy importante a la hora de trabajar con él a futuro, ¿ya? En las entrevistas, el hilo conductor de la entrevista es muy importante. El saber controlar, manejar las respuestas del usuario requiere muchas competencias blandas, ¿ya? Y quizás más competencias que en ese aspecto, más competencias blandas se requieren en la entrevista que en el cuestionario, ¿ya? Podríamos decir que el cuestionario se requieren más habilidades técnicas, de formular las preguntas, de especificar las preguntas de una manera que no sean ambiguas. Y en la entrevista podemos manejar eso, la ambigüedad se puede manejar, ¿ya? Y puede ser incluso una forma de abordar un problema a partir de lo general a lo específico. Pero tenemos que saber claramente, entender cuándo lo ocupo y en qué instrumento lo ocupo. ¿Ya? Las preguntas también tienen que tener un orden y eso aplica tanto para entrevistas como cuestionarios. La persona que está viendo un cuestionario no puede empezar a decir, pero esto lo contesté antes, o por qué me está volviendo a preguntar algo relacionado. O sea, él tiene que tender a concentrarse dentro del cuestionario, ¿ya? A tener cierta lógica, a no ser de que sea una pregunta de control, que es para efecto de control estadístico del ruido o del azar, ¿cierto? Cuando nosotros estamos elaborando un instrumento, sea de entrevista o de cuestionario, siempre debemos pensar en qué información espero obtener como respuesta, ¿ya? ¿Qué quiero saber? Con esta pregunta, ¿qué quiero saber? ¿Qué espero saber? ¿Ya? Porque dependiendo de eso, yo tengo que refinar mi pregunta de tal manera de direccionar al que está escribiendo o al que está contestándome a que efectivamente responda lo que yo quiero.
En el caso de los cuestionarios, es súper importante el espacio que dejen disponible para las respuestas, ¿ya? Tenemos que pensar en las respuestas posibles para poder dejar un espacio correcto para responder. Si no, piensen ustedes, o sea, si yo en un certamen, para una pregunta, les doy toda una plana de respuesta y ustedes al contestar se dan cuenta que son 2 o 3 cosas las que tienen que escribir, el tener tanto espacio disponible y sin aprovechar, sin usar, les va a generar dudas, les va a generar incertidumbre, decir, chuta, capaz que lo que esté contestando está malo. ¿Ya? Entonces no es trivial, no es una lesera pensar en el espacio que vamos a dejar disponible para responder. Perdón, pero estoy jugando con un... El lenguaje es fundamental a la hora de la entrevista y el cuestionario es igual. En el cuestionario es también súper importante porque yo no tengo posibilidad de aclarar. ¿Ya? En la entrevista, si él no me entiende, si la persona no me entiende, considerando que me va a decir que no entiende, yo podría aclarar algo. En el caso del cuestionario no hay opción a aclarar. Por lo tanto, si él no entendió el concepto, si él no está seguro, podemos tener resultados que no son correctos, que no son válidos. ¿Ya? Eh, ambos instrumentos tienen ventajas y desventajas que yo espero que ustedes analicen después de revisar el material. En resumen, el cuestionario me permite llegar a muchas personas, ¿ya? Pero requiere que la elaboración sea muy meticulosa, que se revise muy bien el cuestionario. Incluso hay algunos que requieren una validación estadística para garantizar de que no me van a contestar al azar, ¿ya? Y si me contestan al azar, saber cuándo se está frente a un cuestionario contestado de esa manera, ¿ya? Entonces, puede ser de que sea súper bueno porque voy a llegar a mucha gente y obtener mucha información, pero va a requerir mucho más competencia técnica a la hora de diseñar ese instrumento y validarlo, ¿ya? En el caso de ventajas, otra ventaja es que puede ser anónimo y en ese sentido las personas, dependiendo de la información que les estoy preguntando, podrían sentirse como más cómodas al contestar, que es lo que va a pasar si yo las entrevisto. ¿Ya? En el caso de las entrevistas, que ya algo les había comentado, en las entrevistas, aunque suene trivial, es muy importante elegir el lugar donde se va a hacer la entrevista, dependiendo de las personas que voy a entrevistar, dependiendo de su cargo y dependiendo incluso del carácter o cómo ellos son, ¿ya? Y definir muy bien el tiempo, ¿ya? La entrevista no tiene posibilidad de aplicarse por más de 2 horas, ¿ya? Incluso hay tiempos mucho más cortos, 40 minutos como máximo en una reunión de una entrevista, ¿ya? Porque tampoco quiero que el entrevistado se aburra y después se ande arrancando de mí y no quiera darme ningún espacio para complementar la información, ¿ya? Tengo que preparar la entrevista, tengo que conocer a quién voy a entrevistar, no puedo llegar a un lugar a entrevistar a alguien sin tener claro quién es, cuánto tiempo lleva en la empresa, si puedo obtener información como más blanda, información de gustos, preferencias, familia. Hay que psicopatear un poco al entrevistado, perdón, para poder definir una estrategia de pregunta, definir una estrategia de cómo conducir la reunión, conducir nuestra entrevista. Lo otro importante, si quiero grabar una entrevista, debo contar con la autorización del entrevistado. No puedo de forma oculta empezar a grabar. No, eso no se hace, nunca, ¿ya? Porque eso va a generar un nivel de desconfianza si es que me llegan se llega a saber o él se da cuenta que lo estamos grabando, y va a echar a perder todo lo que hemos logrado, ¿ya? Y por último, algo que nunca se hace, que en las entrevistas deben generar retroalimentación para el usuario que fue entrevistado, ¿ya? Yo tengo que, cuando proceso esa entrevista, las conclusiones que nosotros sacamos tienen que ir de vuelta al entrevistado,
porque él tiene que validar y decir, sí, efectivamente yo dije eso, ¿sí? Porque no puede desconocer después la información que estoy utilizando, ¿ya? También tiene ventajas y desventajas, ya que me parece que me quedó en alguna otra diapo. Las ventajas de la entrevista es que yo puedo mirar a la cara al entrevistado y conducir, especificar mucho más las preguntas, si veo que él no tiene claro el concepto, pedir más información en el caso de que